Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 26 de noviembre para quinto grado. Comenzamos con matemáticas, el tema es los gastos y ahorros de Javier. Vamos a jugar a la tómbola, vamos a empezar con este problema. Tenemos estas uvas. En la mesa de mi casa hay un plato con 30 uvas y tomé 2/5 partes. ¿Cuántas uvas le tocarán a mis amigos? ¿Cuántas uvas quedarán en el plato? ¿Qué fracción representa la cantidad de uvas que quedan en el plato? Tom el calcetín dividió una hoja en 30 partes y lo dividió en 5 partes iguales. Después colocaremos 2 partes porque nos piden 2/5. Entonces 12 uvas son para mis amigos que son 2/5. La segunda pregunta dice que cuántas uvas quedaron en el plato. Vamos a colorear lo que nos sobró y entonces 18 uvas se quedaron en el plato que es igual a 3/5. Ahora vamos a jugar a la tómbola. Nos presentan la tómbola y sacaremos preguntas que están ahí. Javier organiza el gasto mensual familiar una vez que recibe el pago de su salario y lo distribuye de la siguiente manera. Una tercera parte lo utiliza para el pago de la renta. La mitad de lo que gastó en renta lo usa para el transporte y el consumo de agua, electricidad, teléfono y gas. Después separa una cuarta parte de su sueldo para la comida y distribuye lo que apartó en 4 partes iguales, ya que cada parte representa lo que gastará mensualmente en alimentos. Lo que queda en el sueldo usa la mitad para diversión y la otra para ahorrar. ¿Qué fracción de su sueldo representa lo que gasta en transporte y el consumo de agua, electricidad, teléfono y gas? ¿Qué fracción de su sueldo representa una semana de alimento? ¿Qué fracción de su sueldo ahorra? Primero hay que marcar 1/3 de la hoja y separar la mitad. Aquí vamos a imaginar que es la mitad de la renta. Hay que apartar de otro color 1/4 de su salario que es para la comida. Y ese cuarto lo vamos a dividir en 4 partes para la comida por semana. Al final dividimos en 2 lo que quedó y una parte para ahorrar y la otra para diversión. La respuesta sería 1/6 porque es la mitad de lo que gasta en renta y lo que gasta en renta es 1/3. Vamos a contestar la pregunta 3. Si observamos una representación gráfica corresponde a 1/16 porque 1/4 de 1/4 es igual a 1/16. Vamos a contestar la pregunta 2. La respuesta es 1/8 de su sueldo total. Eso quiere decir que después de haber separado un gasto, sus gastos tiene 1/4 que dividió en ahorro y diversión. 1/2 de 1/4 sería 1/8. Seguimos con historia. El tema es Benito Juárez. Tom se tomó la foto en el hemiciclo a Juárez. Es un monumento en homenaje a Juárez que imita la función de una tumba o sepulcro para que la gente pueda visitarlo. En el centro del hemiciclo se encuentra la estatua de Benito Juárez. Benito Juárez era de origen zapoteca, estudió en un seminario, fue diputado y gobernador durante 15 años, fue el líder principal nacional, se convirtió en una de las figuras más importantes de México. Los liberales ayudaron a desarrollar la democracia en el país, la división de poderes, la separación de los asuntos religiosos y las instituciones educativas. En julio de 1867, la capital de México recibió a Benito Juárez. Con esta victoria se estableció la República. A consecuencia de tantos años de lucha, el país afrontaba dificultades. Al término de la guerra, Juárez estableció su gabinete con civiles. Juárez trató de quitarle el poder a los militares. Convocó a las elecciones y él fue el ganador. Benito Juárez nació en 1806. Tenía 48 años cuando estalló la Revolución de Ayutla y 52 cuando fue proclamado presidente por primera vez. En cambio, Porfirio Díaz nació en 1830, comenzó su carrera militar en la Revolución de Ayutla y tenía 37 años cuando fue candidato presidencial por primera vez. Al triunfo de la República sobre el Imperio, el nuevo gobierno comenzó la República de Reconciliación. ¿Sabes qué significa esta frase? No ha querido ni ha debido antes del gobierno, y menos debiera a la hora del triunfo completo de la República, dejarse inspirar por ningún sentimiento de pasión contra lo que lo han combatido. Quiere decir que no debes llevarte por sentimientos. Lo primero que hizo Juárez fue convocar las elecciones, reformas sociales, la creación del Senado y el derecho al veto. Juárez ganó y cumplió 10 años como presidente. El ferrocarril fue muy importante para Juárez. Esto reactivó la economía del país. En la época de Benito Juárez es una época de modernización. Solo un porcentaje mínimo sabía leer y escribir. Había mucha pobreza en México. Las tensiones entre el gobierno de Juárez y sus distintos opositores llegaron a un punto de quiebre durante las elecciones federales de 1871, en las que combatieron como candidatos Porfirio Díaz, Sebastián Lerdo de Tejada y otra vez Benito Juárez. Todo estalló cuando dieron el triunfo
de las elecciones a Juárez, reeligiéndose por tercera vez y cumpliendo 13 años en la silla presidencial. Los periódicos utilizaban caricaturas para expresar lo que sucedía en México. Vamos a ver las siguientes. Vemos a 3 personajes y están ofreciendo algo a un gobernante que tiene una corona. Uno de ellos es Porfirio Díaz, al fondo está la silla presidencial. Esta imagen representa a los 3 candidatos y sus personalidades. Seguimos con lengua materna. El tema es mitos y leyendas, la fantasía de la realidad. Veamos la página 51. Las leyendas constituyen parte de nuestra cultura, pues por generaciones las personas han narrado historias extraordinarias y fantásticas que sirven para explicar fenómenos naturales y sucesos históricos, entre otras cosas. Las leyendas es un relato que se transmite por tradición oral, la cual utiliza elementos fantásticos y maravillosos enmarcados en un contexto histórico. Los elementos que la conforman son las siguientes. Es una narración basada en personajes o hechos ubicados en un contexto geográfico. Se transmite en generación. Las características de los personajes están dadas por un ámbito cultural y social. Las leyendas se sitúan en un lugar y un sitio específico. Las leyendas tienen la intención de prevenir, advertir o aconsejar sobre actitudes o a la presencia de acontecimientos riesgosos. La mayoría de las leyendas tienen como protagonistas a los seres humanos. La diferencia entre leyendas y mitos. Las leyendas tienen personajes reales y agregan elementos fantásticos o maravillosos. Por ejemplo, la fuente de los deseos. También tiene que ver con un lugar donde vivimos. Por ejemplo, estar cerca del mar. Conocerás muchas leyendas relacionadas con el mar. Los mitos son narraciones que explican fenómenos naturales utilizando personajes fantásticos que pueden ser dioses, semidioses o personajes. Seguramente has escuchado hablar de Hércules, Aquiles o los unicornios, o también de los dragones. Astrid Perellón nos cuenta que es como una forma de vida usar tu imaginación todo el tiempo. Todo ocurrió porque estaba preparando una obra de teatro y tuve que improvisar contando la historia. Mi mamá siempre en los viajes nos contaba anécdotas de su infancia. Vamos a ver la leyenda de Tom. Esta leyenda comienza en el cajón de tu casa, donde están todos los calcetines, pero está uno sin par. Y cuando este calcetín se dio cuenta que iba a desechar el calcetín, esperó a que el niño se durmiera. Entonces comenzó a buscar a su par y descubre que está deshilachado, tiene un hilo suelto. Salió más allá del patio y salió a un lugar del pasado, donde encontró un campo de algodón. Pensó que se encontraría a su par, pero no. Y entonces el algodón le dijo: bienvenido de vuelta a tu origen. Todos los algodones le explicaron que daban origen a los hilos, que después se convertirían en los hilos. Cuenta la leyenda que desde el origen de los hilos eligen un conjunto de colores que van de acuerdo a sus personalidades. Te invito a leer mitos y leyendas de la cultura griega. También nos invitaron a que reúnas a tu familia y pidas a tus familiares que te cuenten mitos y leyendas que se sepan. Seguimos con artes. El tema es: a escribir se ha dicho. Vamos a escribir la estructura de una obra de teatro. Necesitamos algunos elementos como el lugar, el tiempo y dónde. Estos se le llaman unidades aristotélicas. Vamos a hacer una actividad. Escogemos una tarjeta, tenemos una isla. Se nos ocurre que un náufrago, pero también que un payaso. A mí se me antojan unas vacaciones en una isla. Las tarjetas del tiempo tenemos el futuro. Entonces es algo que va a suceder en una isla en el futuro. Y la acción sería que perdió su billetera. Vamos a ver el siguiente video. En las artes escénicas los conflictos pueden ser éticos, morales o sociales. Las tragedias son universales. Normalmente se trata de conflictos éticos. En la comedia se busca que el público se ría. Muchas veces involucra conflictos sociales. El conflicto comienza con la acción de un personaje. Nos dice Isabel que utilizaría un abuelito que sea abuelito de un niño y el conflicto sería que le quedan pocos años de vida. Ahora vamos a escoger a nuestro personaje, que sería una heroína. Entonces podría ser algo así: en el futuro nuestra heroína se fue a pensar en la isla desierta, pero ahora no puede salir porque perdió su billetera y le piden su credencial de lector para salir. La escena solo tiene espacio, tiempo y acción. Un texto dramático tiene características y estructuras, cuadros o actos, una escena que está delimitada por un espacio de tiempo y cada uno va dando forma al conflicto que viven los personajes. Ahora la heroína tiene hambre y está en una isla desierta. Un cambio nos puede dar un cambio de escena. En resumen, necesitamos a los personajes que resuelvan un conflicto, la situación o el asunto a tratar de la obra. Se divide en inicio, donde se presentan los personajes, desarrollo, donde tratan de resolver el problema, y hay un clímax, y la conclusión, que es donde se resuelve el problema. Para narrar una historia nos apoyamos de diálogos
que dicen los personajes, las acotaciones que son indicaciones que deben de hacer los actores. El reto de hoy es el siguiente. Recuerda que puedes crear tu historia como desees a partir de los elementos que te expliqué durante esta semana. No olvides rescatar a tus personajes favoritos o crearlos, elegir tus lugares preferidos o imaginarlos. Pero sobre todo echar vuelo a tu imaginación y jugar con todos los elementos para crear tu texto. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.